Figuras de lo invisible. El arte moderno solo puede nacer de la conversión de los signos en símbolos. Vasily Kandinsky. Amarillo, rojo, azul. Dirección Alain Jobert. Un fondo muy claro cubierto de formas nubosas de color, dispuestas en franjas sucesivas, cuyos colores se transforman unos en otros: violeta, verde, amarillo, azul cielo. A la izquierda, una zona clara con predominancia de amarillo, atravesada por numerosas líneas finas, paralelas o radiadas, o por figuras geométricas, círculos, semicírculos, cuadrados, rectángulos o trapecios. A la derecha, una zona oscura y densa, donde predominan el rojo y el azul, en la que solapan de forma más compacta cuadrados, círculos, rombos, dameros, figuras deformadas. Una línea negra, espesa y sinuosa, y una barra también negra con triángulos oscuros superpuestos atraviesan esta zona en diagonal. Las figuras equilibradas se encuentran enteramente en el interior del rectángulo que constituye el lienzo. Ninguna está cortada. Pintado entre marzo y mayo de 1925, Amarillo, rojo, azul, se expuso ya ese mismo verano en Zúrich y el año siguiente en diversas galerías. Vasily Kandinsky tenía entonces 60 años. El cuadro no se vendió. Otorgado en depósito por Nina Kandinsky, la viuda del pintor, al Museo Nacional de Arte Moderno de París, el cuadro acabó siendo donado cuando se transfirieron los fondos de ese museo al Centre Georges Pompidou, abierto en 1977. La donación se completó en 1981 con el legado de todo el material del taller del pintor. El cuadro se compone de un bastidor ordinario en el que se ha clavado un lienzo enlucido con un preparado de blanco ligeramente hueso. Se han utilizado numerosos pigmentos. Algunas partes están llenas y lisas. Otras presentan efectos de degradado y dilución análogos a los obtenidos con acuarela. Seguramente las líneas rectas se trazaron primero con regla y los círculos con compás. De lejos, esas figuras parecen regulares. De cerca se observa que su tratamiento es más bien libre y que las formas no están tan estrictamente limitadas. Los colores son mates y están dispuestos en superficies lisas. En algunas zonas, sin embargo, se ha utilizado una pintura esmaltada que refleja la luz. Hay pocos empastes. Las pinceladas solo se ven en esos empastes. En el resto, las capas de pintura son ligeras. El lienzo está poco cargado. En el dorso constan en pintura negra el monograma del pintor, el número de inventario 314, la fecha 1925 y el título en alemán Gelb-Rot-Blau, es decir, amarillo, rojo, azul. Esas indicaciones figuran en el catálogo doméstico, un conjunto de cuadernos en los que Kandinsky relacionaba sus obras mediante un esquemático croquis. Ahí aparecen también las dimensiones del cuadro, 1,27 m por 2 metros. Amarillo, rojo, azul suele citarse como cuadro abstracto por antonomasia. De hecho, Kandinsky fue uno de los primeros en crear obras no figurativas de forma continuada, y también uno de los primeros pintores en teorizar sobre esta nueva forma de arte.
Cuando aún era estudiante en Moscú y dudaba entre varias orientaciones, Kandinsky quedó impresionado por uno de los almiares de Monet mostrado en una exposición. Era incapaz de reconocerlo, y eso me resultó penoso. Sentía asimismo que el pintor no tenía derecho a pintar de forma tan imprecisa. Intuía confusamente que el objeto faltaba del cuadro, pero observé con estupor y confusión que el cuadro no solo te atrapaba, sino que imprimía en la conciencia una marca indeleble, de forma que, en los momentos más inesperados, surgía flotando ante la vista, hasta en sus más mínimos detalles. Nacido en Moscú y orientado en principio al derecho, Kandinsky decidió dedicarse a la pintura en 1896, cuando ya tenía 30 años. Se instaló en Múnich. Sus primeras obras reflejan búsquedas eclécticas, paisajes neoimpresionistas con largas pinceladas o escenas medievales rusas al estilo fin de siglo, de las ilustraciones para cuentos de hadas, en las que abundan princesas y caballeros. El tema del caballo será una constante en su obra. Kandinsky funda la asociación Phalanx, muy cercana al Jugendstil. Organiza exposiciones. En 1909 crea la nueva Asociación de Artistas de Múnich y termina un primer libro teórico, De lo espiritual en el arte, publicado 2 años después. En Improvisación 3, las formas se han simplificado, pero aún son reconocibles. Las pinceladas barren la superficie en diagonal, los colores son muy vivos, pero en absoluto naturalistas. Con Franz Marc, Kandinsky crea en 1911 Der Blaue Reiter, el jinete azul, que se convertirá en una de las corrientes más vivas, aunque breve, del expresionismo alemán, y se resumirá a un único número de un almanaque y a 2 exposiciones. En esa época, Kandinsky clasifica sus cuadros terminados en 3 categorías. Las impresiones hacen referencia todavía a personas y objetos. Impresión 5, parque. Impresión 3, concierto. Las improvisaciones traducen los impulsos subjetivos del pintor. Improvisación 19. Improvisación 34, Oriente. Y por último, las composiciones corresponden a la búsqueda pura de la abstracción. Composición 6. Composición 7. Poco a poco ha nacido un nuevo espacio pictórico. Han desaparecido los puntos de referencia. Ya no hay ni sol, ni cielo, ni horizonte. Y en el lienzo flotan formas que no corresponden a ningún objeto preciso. En el cuadro La Mancha Roja, de 1914, las pinceladas aún eran vibrantes, multiplicativas, divididas al estilo de los postimpresionistas, y la composición estaba saturada, era explosiva. En el Gris, de 1919, presenta el mismo torbellino, pero con tonos más matizados sobre fondo gris. Las superficies de color son más compactas, más lisas. A partir de ese momento, las obras llamadas abstractas compiten con las figurativas, y en pocos años éstas desaparecerán casi completamente. Kandinsky regresa a Rusia en el momento de la declaración de la guerra y participa en las reformas de la enseñanza artística emprendidas tras la revolución bolchevique. Aunque durante cierto tiempo multiplica sus actividades, los constructivistas, partidarios de una abstracción estrictamente geométrica y arquitectónica, lo dejan al margen. En 1921 abandona Rusia y acepta un puesto en la Bauhaus. Fundada en Weimar en 1919 por el arquitecto Walter Gropius y transferida a Dessau 6 años después, la Bauhaus
o Casa de la Construcción es una escuela de bellas artes nacida de un ambicioso proyecto. La arquitectura es la síntesis de las artes plásticas. Artistas y artesanos, profesores y alumnos deben unirse. La estética industrial debe sumar lo bello a lo útil. El estilo funcional de la Bauhaus perdurará a lo largo de todo el siglo XX. Kandinsky ocupa el puesto de maestro de formas en el taller de pintura mural. Junto a Paul Klee, imparte asimismo un curso sobre teoría de la forma para los estudiantes debutantes. Estas clases le permiten precisar sus principios y le dejan tiempo para pintar. En el cuadro titulado Sobre Blanco II, de 1923, se hallan ya todos los elementos del futuro amarillo, rojo, azul. Toda una tribu de figuras personalizadas se impone a la mirada del espectador y pueden encontrarse de un cuadro a otro como los hitos de un universo que se torna repentinamente familiar. Durante esos años de enseñanza, los cuadros plasmarán formas principalmente geométricas. Algunos círculos, 1926. Sobre las puntas, 1928. 13 rectángulos, 1930. Léger, 1930. Entre las clases que impartía Kandinsky se encontraba el dibujo analítico, una especie de interpretación por el dibujo de las relaciones entre los objetos y ciertas estructuras de dichos objetos. Así, por ejemplo, partiendo de una serie de fotografías de la bailarina Gret Paluca, convierte los ejes del cuerpo en grupos de líneas que sugieren movimientos y tensiones energéticas. Kandinsky quería educar la vista, enseñar a entender de cierta forma los elementos que constituyen los objetos, sus líneas de fuerza y las tensiones que expresan. Estas reflexiones las concreta en Punto y línea sobre el plano, ensayo sobre una teoría del arte. Para el pintor, el punto es el elemento esencial. Hoy, un punto en un cuadro dice mucho más que un rostro humano. La línea es el punto que ha perdido el sosiego, es dirección y tensión. A la forma gráfica de la línea se le asocia una forma pictórica de color. A la vertical, a la horizontal o a los diversos componentes del plano corresponden colores o sonoridades. Amarillo, rojo, azul, contiene numerosos dibujos de figuras que recuerdan los ejemplos dados por Kandinsky en su libro. Líneas finas o espesas, aisladas o reunidas en grupos, arcos, círculos, puntos, línea sinuosa maciza, redes, cuadrículas, especies de pentagramas. Todas esas figuras definen espacios de color, crean tensiones contradictorias o introducen ritmos y resonancias. Son como los dibujos depurados de fenómenos más vastos, como alusiones lineales y abstractas a un mundo aún más complejo. Aunque recuerdan las atormentadas formas de los lienzos precedentes compuestos desde 1910, las formas lobuladas de la derecha anuncian al mismo tiempo el futuro. Tras el cierre de la Bauhaus por los nazis, Kandinsky se trasladará a París, donde creará con ligereza y humor todo un mundo de colores caracterizado por el microscópico hormigueo y la exuberancia de la vida. A primera vista, amarillo, rojo, azul parece también una aplicación de las teorías sobre el color impartidas por Kandinsky en esa época. Pero aunque se basa en las teorías científicas modernas y las introduce en sus clases, el pintor da prioridad a la oposición entre azul y amarillo, formulada por Goethe en su teoría de los colores.
Así, en amarillo, rojo, azul, para recordar las cualidades propias de cada uno de esos dos colores, el pintor ha concentrado las figuras negras a la derecha, en torno al azul, y las figuras claras o blancas a la izquierda, alrededor del amarillo. Los grises con tonos de color se agolpan más bien en el centro, en torno al rojo. El amarillo encerrado en la superficie rectangular de la izquierda se opone, por lo tanto, al círculo azul de la derecha. El rojo está situado entre ambos. De esta forma, los tres colores primarios que dan título a esta obra están colocados en el orden de lectura, de izquierda a derecha, solapándose en sus límites, lo que genera colores secundarios. Por ello hay transiciones púrpuras y violetas entre el rojo y el azul y naranjas entre el amarillo y el rojo, en particular en ese pequeño rectángulo naranja que resume toda esa transición por sí solo. Entre los trabajos que Kandinsky mandaba hacer a sus alumnos había ejercicios sobre el contraste simultáneo. Si dos colores difieren por su claridad, el más claro parece todavía más claro y el más oscuro más oscuro. Otros ejercicios versaban sobre las escalas de tonos, sobre las mezclas de colores, sobre los complementarios, sobre los contrastes de claridad. En amarillo, rojo, azul hallamos varios de esos sistemas. El amarillo se torna más verde, es decir, más frío, en la zona brumosa, arriba a la izquierda. El círculo azul, al abrirse, parece dejar escapar hacia la izquierda todo tipo de figuras amarillas, rojas, púrpuras, violetas, que imprimen cierto calor al centro del lienzo. La oposición de base se repite en todas partes. Nubes amarillas alrededor del azul, nubes azules en torno al amarillo, y la parte izquierda del cuadro está bordeada de violeta, color complementario del amarillo. Otras oposiciones, círculo blanco, círculo negro, cuadrados negros y blancos del damero. Pero lo que ante todo centraba la atención de Kandinsky eran las relaciones entre los colores y las formas. Su profundo deseo de lograr una síntesis de las artes le llevó a atribuir colores a las formas elementales, y de ahí también a la pirámide, el cubo y la esfera. Pero el pintor no aplica estos principios de forma tan estricta en sus propios cuadros. En amarillo, rojo, azul, el azul es efectivamente un círculo, y hay varios cuadrados o rombos en la zona roja, formando una gran cruz. Pero el amarillo no corresponde a su figura de base, el triángulo, sino que adopta la forma de un rectángulo abierto. A Kandinsky le interesaban también los vínculos entre los colores y los sonidos, tema que en esa época apasionó a más de un compositor. En 1908, Alexandre Scriabin intentó crear un teclado de luces, donde colores precisos correspondían a tonalidades concretas. La idea de una correspondencia entre el color y el sonido atrajo también a Arnold Schoenberg, muy próximo a Kandinsky en cierta época. Antes de la Primera Guerra Mundial, el pintor mismo había escrito varias composiciones escénicas que unían pintura, música, coreografía y luces. Los colores tenían a veces la importancia de verdaderos actores. Los planos y maquetas fueron preparados por el pintor, pero esos esbozos no se llevaron a escena durante su vida. El sueño de la síntesis de las artes llevó asimismo a Kandinsky a participar en infinidad de proyectos. En 1922, por ejemplo, compuso una serie de murales para la exposición de la Jury Frey de Berlín. Las paredes de una gran sala octogonal se recubrieron con enormes telas negras, de las que destacaban motivos claros y contrastados. El visitante se sumergía en un espacio puramente pictórico, ilusorio. En abril de 1928 creó los decorados y el vestuario para una representación de cuadros de una exposición de Mussorgsky. Esto constituyó para él la ocasión de volver la mirada nostálgicamente a su pasado ruso y de transponer al teatro las formas y los colores de sus cuadros.
En el mismo momento en que la abstracción se le aparecía a Kandinsky como una evidencia, otros pintores europeos tenían revelaciones semejantes. Piet Mondrian, su contemporáneo holandés, queda marcado por el cubismo durante su estancia en París. Desde entonces da prioridad al grafismo, eliminando el color, y suprime cualquier referencia a los objetos y a la tridimensionalidad para encaminarse hacia sistemas gráficos cada vez más simplificados, pero que obedecen a normas complejas. Líneas horizontales o verticales delimitan planos de color y participan en un efecto rítmico. Como Kandinsky, Mondrian es un teórico que defiende sus posturas con escritos. Casimir Malevich, que comenzó con cuadros de influencia impresionista y luego fauista, participa en los eventos de la vanguardia rusa en Moscú y San Petersburgo. En 1915 expone sus primeros cuadros abstractos y publica el Manifiesto del Suprematismo. Muy apegado a la forma y a la relación de ésta con el espacio, pretende alcanzar la esencia misma de la forma y elevar la pintura a la perfección, a lo supremo. A partir de los años 1920, la abstracción se convierte en una de las corrientes predominantes en el mundo, con sus manifiestos, sus escuelas, sus tendencias. Los partidarios del arte abstracto lo consideran el estadio más acabado de una evolución calcada sobre el modelo del desarrollo técnico. Pero ciertos pintores de los más importantes siguen fieles a la figuración. Pese a su éxito y su expansión mundial durante el siglo XX, el arte abstracto ha suscitado infinidad de reticencias. El principio de composición de una obra como amarillo, rojo, azul crea una cierta arbitrariedad, ya que dado que el código ha sido inventado por el propio pintor, el cuadro no se deja descifrar inmediatamente. Pero todo visitante de museo se pregunta a otros inevitablemente, ¿qué representa o qué significa? Algunos piensan que no se trata más que de la mera aplicación de las clases teóricas de la Bauhaus, sucesión de colores primarios, oposiciones entre complementarios, contrastes de claridad, polaridad amarillo-azul, asociación formas-colores. En ese sentido, el cuadro debería interpretarse como una especie de ecuación aplicada, situada entre la pedagogía y la demostración erudita. Otros prefieren situar el cuadro en la historia de las formas, con sus planos transparentes, sus dameros en fuga y el equilibrio de su composición. Kandinsky parece intentar crear una especie de sinfonía constructivista. El gran rectángulo amarillo o la cruz roja reenviarían también a Malevich. Para otros autores, por el contrario, las formas y colores se hallarían al extremo opuesto de las parejas blanco-negro preconizadas por Malevich o Mondrian. Incluso apuntan que el cuadro podría interpretarse como una parodia del universo estético de la Bauhaus, con el que el autor distaba mucho de estar de acuerdo. Sin embargo, la insistencia repetida en los antagonismos hace olvidar que en su cuadro Kandinsky no hace sino reconciliarlos con un espíritu de síntesis. De hecho, esos antagonismos nunca son estrictos, los mismos motivos se repiten con variantes, las oposiciones no son sistemáticas. El espectador que observa semejante cuadro no puede impedirse ordenar las líneas y los colores y hacerlos coincidir con elementos figurativos. Así, por ejemplo, en la superficie clara de la izquierda es difícil no distinguir formas familiares, un perfil humano con un ojo rojo y negro que recuerda a las cabezas compuestas, o representaciones del sol, sol eclipsado o sol simbolizado por los rayos y que también puede entenderse como un ojo estilizado. En la parte derecha se distinguen formas orgánicas deformadas.
Un autor concluyó de todo esto que cabía entender el cuadro como una alegoría de los sentidos y de la oposición color-música. A las imágenes estilizadas del ojo y de la luz de la izquierda corresponde la alegoría de la oreja representada a la derecha por las formas lobuladas. La línea negra y sinuosa de la derecha recuerda la cola de un monstruo o una serpiente. Las masas azules, rojas y violeta que la rodean insinúan una cierta pesadez animal. La barra rectilínea negra, al igual que una lanza, mantiene esa línea en la parte derecha. Un autor ha hablado de la lucha de San Jorge contra el dragón. Kandinsky poseía un icono del siglo XIX que representaba precisamente a San Jorge. En varias ocasiones, el pintor trató ese tema que, de hecho, concentra dos de las figuras más frecuentes de su obra, el caballo y el combate. El enfrentamiento que se produce en amarillo, rojo, azul se desarrolla sobre un fondo cargado de nubes de colores móviles y evanescentes. Por lo tanto, nos hallamos en el espacio de una escena celeste, infinita, es decir, un espacio al que ha recurrido frecuentemente la pintura clásica. El pintor transforma los colores en personajes mitológicos que se huyen, combaten y se acoplan, engendrando nuevos colores y formas. Si se parte de los presupuestos teóricos del pintor, el cuadro traduce también su filosofía personal. En sus escritos, Kandinsky insiste en la oposición exterior-interior y afirma la preeminencia absoluta de una necesidad interior. La forma es la expresión exterior del contenido interior. El cuadro sugiere éxtasis, iluminación, aparición. Es como una superficie virgen donde vienen a plasmarse formas gráficas profundas, una traducción del pensamiento, de lo invisible. La creación de la obra es una creación del mundo. El pintor tenía muchas influencias de la teosofía de Rudolf Steiner, un resurgimiento de la espiritualidad en reacción contra la sociedad técnica de finales del siglo XIX. Como él, Kandinsky cree en la llegada de una era en la que reinará la gran espiritualidad. Y el pintor relaciona estas reflexiones con su teoría del arte. Varios de sus cuadros son seguramente intentos de reflejar ciertos estados místicos. Las formas redondas rodeadas de halos o las nubes luminosas y de colores podrían haberse inspirado en escritos teosóficos. Quizá quería mostrar la supuesta aura del ser humano, o plasmar las corrientes espirituales mediante las vibraciones de las líneas, de los colores y de las formas. Pero si bien es cierto que amarillo, rojo, azul recuerda discretamente los temas nebulosos de los años del simbolismo, también es el reflejo a la vez del esfuerzo por respetar el rigor decorativo de la Bauhaus. En este sentido, el cuadro manifestaría la ambivalencia de los sentimientos de Kandinsky en esa época. Probablemente el pintor haya tenido asimismo influencias de la religión cristiana ortodoxa. En los iconos rusos hay decoraciones estilizadas o geométricas, dameros, punteados, encasillados y signos litúrgicos blancos y negros. Resulta difícil no establecer un paralelismo entre esas imágenes y las de Malevich o Kandinsky. Pero la relación no es solo plástica. Quizá el nacimiento de la abstracción a principios del siglo XX puede interpretarse como el regreso de una corriente iconoclasta. En Bizancio, en los siglos VIII y IX, los iconodulos, partidarios de las imágenes, se opusieron a los iconoclastas, detractores de cualquier representación de las figuras divinas. Este rechazo de la representación de los cuerpos, incluso a veces de los objetos, ha ido resurgiendo a lo largo del tiempo en corrientes místicas o proféticas. Si Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, éste no debe arriesgarse a representar la figura de Dios ni la de quienes provienen de él. La gran espiritualidad no ha llegado.
Pero los cuadros de Kandinsky están en los museos, los nuevos centros de peregrinación, y siguen ofreciendo al visitante sus furiosos combates, sus cascadas de formas belicosas, sus enigmáticas catástrofes. Llegaba a casa con mi caja de pinturas, después de un estudio, todavía perdido en mis ensoñaciones y absorto en el trabajo que acababa de concluir, cuando de repente vi un cuadro de una belleza indescriptible, de una gran fuerza interior. Tras el primer desconcierto, me dirigí raudo y veloz hacia ese cuadro misterioso en el que solo veía formas y colores y cuyo tema resultaba incomprensible. Enseguida hallé la clave del enigma. Se trataba de uno de mis cuadros apoyado de lado en la pared. Al día siguiente, a la luz del día, intenté revivir la impresión del día anterior frente al cuadro. Pero solo lo logré a medias. Incluso de lado reconocía constantemente los objetos y faltaba la suave luz del crepúsculo. Pero ahora sabía algo a ciencia cierta. El objeto perjudicaba a mi cuadro.